Hoy te voy a explicar cuáles son para mí las dos mejores plataformas de trading, y no solo ellos, sino que te explicaré por qué me he decantado por estas opciones entre todas las que hay y por qué considero que son las mejores. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor, trader y también el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un curso totalmente gratuito aquí en pantalla y en la descripción para que puedas aprender qué es esto del trading y las inversiones. Este vídeo será útil para todos aquellos que estáis buscando una plataforma de trading pero no acabáis de encontrar la que mejor os va a vosotros y la que es la mejor para vuestro caso. Aparte, si miras el vídeo hasta el final, sabrás cuáles son las dos plataformas que yo utilizo y los motivos por los cuales me he decantado por ellas. Este vídeo está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué utilizo el broker AAAFX? Porque tiene las comisiones más bajas que hay y un margen súper ajustado. Además, ofrece la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera gratuita. Pulsa el link que tienes en pantalla y también en la descripción, y aparte, si eres de Latinoamérica, tendrás un bono del 100%, así que no te lo pierdas. No te olvides además de darle a suscribir y a la campanita de este vídeo para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Y dale un me gusta si todavía no lo has hecho. ¡Empecemos! Antes que nada, decirte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Bien, la primera cuestión es saber por qué utilizo dos plataformas. Pues porque realmente se necesitan dos plataformas. Algunas pueden tener integradas ambas funciones, pero las mejores acostumbran a estar diseñadas únicamente para una de estas funciones. ¿Cuáles son estas dos plataformas? Pues una es de backtesting y simulación, por lo tanto está especializada en probar los sistemas y las estrategias en el pasado, y por lo tanto toda su descarga de datos, su optimización y todo está basado en testear, en optimizar estrategias. Y el segundo tipo, en cambio, son plataformas que están pensadas para operar en vivo, en tiempo real. Vamos rápidamente a definir ambas y enseguida os explicaré cuál uso para cada una de las cosas. Primero vamos a definir qué es una plataforma de backtesting y simulación. El backtesting implica la prueba de una estrategia de trading a través del software antes de ejecutarla en vivo, donde descargaremos la información de los periodos anteriores a través de la propia plataforma comercial. En el proceso simularemos lo que sucede con el sistema en la data anterior. Con eso quiero destacar que es súper importante que no arriesgues ni un solo euro con una estrategia que no hayas probado en el pasado. La única manera de saber cómo puede ir una estrategia es testear cómo ha ido, pues por ejemplo, si hubieras estado operando durante este año pasado, ¿qué tal ha ido si durante todo este año hubieras estado desarrollándola? Es la única manera, porque lo otro es tirarse a la piscina sin saber realmente si la estrategia funciona o no. Por mucho que alguien de mucha confianza te diga que eso va muy bien, no te lo creas. Testea, y se tienen que testear miles de eventos en el pasado. Idealmente un backtest ya completo para que yo ponga mi dinero en juego es de 10.000 eventos. Esa es la cantidad de operaciones que necesito para saber la robustez que tiene un sistema o una estrategia. Entonces es muy sorprendente cómo la gente se pone a operar cosas que explican por ahí, que ven en un libro, y sin testear nada se arriesgan su dinero, y al final eso lo que conlleva es perder el dinero. Por lo tanto, el backtesting y la plataforma de simulación y backtest es fundamental. ¿Y cuál es la plataforma que yo utilizo? Pues es el Forex Tester. Actualmente van por la versión 5, que es Forex Tester 5. El Forex Tester 5 me permite testear por más de 20 años en el pasado, ya que tiene 20 años de data, y aparte, pues elegir cualquier temporalidad y cualquier mercado donde probar dicha estrategia. Aunque se llame Forex Tester, no solo tiene Forex, también tiene otros mercados, acciones, metales, índices, etcétera, criptomonedas y cualquier mercado, pues de los más conocidos. Hay cientos de mercados en la plataforma. Si quieres tener el software Forex Tester, que es el que yo utilizo, te lo dejo a un precio inferior al oficial en el link que tienes en pantalla, en la descripción especial, pues para los que seguís a Código Trading, y ahí tenéis un descuento especial y veréis que está por debajo del precio que encontraríais en la web oficial. Es la web oficial, pero es un apartado especial para Código Trading.
Aparte de probar una estrategia, el Forex Tester te permite optimizarla. ¿Qué significa optimizar? Pues probar cómo hubiera ido con distintos parámetros, por ejemplo, qué pasa si voy a 3R, a 5R, distintos ratios, qué pasa si pongo el stop a 100 pips, o a 200, o a 50, y de esas optimizaciones acabar buscando la manera óptima de operar dicha estrategia. O sea, no solo es para probar estrategias, sino también para mejorarlas y optimizarlas. Y ahora ya pasamos al segundo tipo de software, que es el que utilizo para operar con el mercado en vivo, en tiempo real. Para ello, la plataforma que utilizo es la plataforma MetaTrader. Hay la versión MetaTrader 4, MetaTrader 5, podéis usar cualquiera de las dos. Al final son la versión anterior y la más moderna. ¿Y por qué utilizo esta plataforma comercial? Pues es una plataforma comercial totalmente gratuita que me permite tener muchísimos mercados y una velocidad muy buena de ejecución, muchísima liquidez y volatilidad en la propia plataforma. Ahí, lógicamente, entrará otro actor, que es el broker, que es pues el intermediario, ¿no? Y el broker te ofrecerá, muchas veces, casi todos los brokers utilizan MetaTrader entre su abanico de plataformas disponibles. Si quieres abrir una cuenta demo en la plataforma MetaTrader, te dejo en pantalla en la descripción el link del broker AAAFX, que permite tener una cuenta demo totalmente gratuita en la plataforma MetaTrader y además pues te permite la demo probar, ver qué tal se te da, etc. Por cierto, aparte de lo que es los links para tener la plataforma, creo que como en este vídeo lo que te explico es las plataformas, pero por encima, y no te explico cómo se trabaja con ellas, a lo mejor estás interesado en saber cómo operar y trabajar con dichas plataformas. Si quieres aprender cómo utilizar el Forex Tester, te dejo un tutorial hecho por mí del Forex Tester que te dejo aquí en pantalla y en la descripción para que tú puedas profundizar un poco más ya en la utilización en sí de la plataforma, porque en este vídeo te explico por qué las utilizo, en qué me ayudan, pero no estamos entrando en la materia de cómo usarla. Lo mismo te digo para MetaTrader. Si te interesa profundizar más y ver cómo funciona MetaTrader y tener un tutorial de dicha plataforma, aquí en pantalla en la descripción tienes un tutorial de cómo trabajar y utilizar la plataforma MetaTrader. ¿Y por qué opero con la plataforma MetaTrader? Pues lo primero que debes saber es que MetaTrader es un software gratuito y liviano que puedes descargar directamente desde un sitio web oficial o a través de un broker, ya que muchos ofrecen cuentas demo gratuitas. Este software te permite operar rápidamente, lo que se considera una gran ventaja cuando se opera en mercados volátiles. Además, la plataforma MetaTrader, aparte de tomar operaciones a mercado que ejecutas y ya tienes la orden creada, te permite también programar operaciones pendientes, de tal manera que tú le dices si el precio llega a este punto quiero entrar en compra o en venta, o si el precio baja hasta este punto quiero hacer una compra o una venta, y además al colocar la orden pendiente ya puedes decir en qué objetivo de beneficio pones el take profit, el punto donde cerrarás con ganancia, o si se va en contra la operación, en qué punto vas a cerrar con pérdida. Esto también es una ventaja de la plataforma. Otra característica muy interesante de la plataforma MetaTrader es que te permite personalizar tus gráficos a tu gusto. O sea, puedes elegir todos los colores, todos los indicadores, cómo los vas a colorear, a pintar, cómo quieres ver las velas, si quieres que el fondo sea claro, oscuro, qué color de todo. O sea, toda esa optimización muy avanzada de los gráficos te hace que al final tu plataforma de trading en vivo esté adaptada a tu gusto. Esto también lo permite Forex Tester, o sea que al final puedes tener el gráfico con la misma coloración y todo igual tanto en una como en otra para no notar tanta diferencia. Por cierto, me dejé un detalle, que es que el simulador Forex Tester, aparte de simular y probar estrategias en el pasado, también es un patio de entrenamiento, porque en vivo se tarda mucho en ir encontrando entradas y ejecutando. En cambio, en el simulador puedes en un ratito, una horita, pues meter 50 operaciones, porque vas avanzando, vela, 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 entrada, pam, pam, TP, stop, no sé qué, sigo, vela, 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 y vas operando a una velocidad que te permite entrenar muchísimo mejor que si lo hicieras solamente en vivo y en directo. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha quedado cualquier duda, no dudes de escribirlo en los comentarios, ya que yo leo todas las dudas que hacéis. Y aparte, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com,
Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.